A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, vamos a empezar entonces. Muy buenas a todos, muchas gracias por estar en este estudio. Y vamos a empezar con la invocación para que nos ayuden los seres de luz. Empezamos con la invocación dorada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que siempre viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente, buscamos a aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal, para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y para servir sin reserva alguna errada. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz que están por encima de nosotros, nuestros hermanos mayores y divinidades, a todos los que ayudan a la humanidad, o sea, a nosotros en especial, a nuestros amados maestros de sabiduría, a los Chohan y a los Mahachohan. Pedimos su auxilio, como siempre, para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y le manifestamos que queremos ser como el viento, como el sol, como la tierra y como el agua, pero sobre todo como la mejor versión del estudiante fiel, que a pesar de cualquier cosa nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que les decimos que siempre les agradecemos y les amaremos con devoción al afecto y que siempre los admiraremos y respetaremos, entre otras cosas porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bien. Vamos a continuar, estábamos en la carta 122, dice el maestro lo siguiente, vamos a ver una secuencia de 3 o 4 cartas relativamente cortas. Dice, mi buen amigo, aunque el señor Eglinton prometió volver a finales de junio, no puede hacerlo. Después del peligro al que ha estado expuesto en Calcuta el mismo día de su partida, a menos que sea totalmente protegido contra cualquier desgraciada repetición como esa. Si el señor Hume está deseoso de tenerlo consigo a falta de algo mejor, que le ofrezca el puesto de secretario particular durante un año. ¿A quién? A Eglinton o algo así. Ahora que el señor Davison se ha ido, si usted, el señor Hume, están realmente deseosos de verme a mí, o más bien a mi yo astral, hay una oportunidad para ustedes. Repito, si usted o el señor Hume están realmente deseosos de verme a mí, o más bien a mi Vayavi Rupa, hay una oportunidad para ustedes. Blavatsky es demasiado vieja y no tiene bastante paciencia. Además, ya ha prestado demasiados servicios para obligarla a ello. Si el señor Eglinton quiere, la cosa resultará fácil. Aproveche pues la oportunidad que se ofrece. Dentro de un año será demasiado tarde. Repito, aproveche pues la oportunidad que se les ofrece, porque dentro de un año será demasiado tarde. Londres, 27 de abril. Al señor Sinnett, editor del Pioneer en Alabama. Bueno, aquí se dicen cosas importantes. Está prometiendo el maestro a raíz de la insistencia de sus dos chelas laicos de verles, que se va a abrir una posibilidad, una ventana. Bueno, eso es lo que dice esta carta. Acuérdense que esta zona de las cartas está un poco desestructurada, es decir, es un misceláneo de cartas que algunas son anteriores y otras posteriores, y las fue ubicando Barker
en una última parte para que las podamos analizar. Carta 123 dice: no sea impaciente, mi buen amigo, le contestaré mañana. Aquí suponemos que ya está un poco impaciente, Sinet, de que no se le respondo. Cuando algún día sepa usted las dificultades que hay en mi camino, verá cuán equivocado está usted, a veces en sus ideas sobre mis movimientos. Me está diciendo que no piense mal porque en realidad no sabe las cosas que el maestro tiene que pasar. Bueno, respecto a esto ya hablaremos más tarde, respecto a la posibilidad que el maestro ofreció de presentarse en su cuerpo astral, en su unidad de Rupi, para que pueda ser percibido por ellos, que no pasó como hubieran querido, pero bueno, aquí está la oferta, por lo menos en esta carta. Vamos a hablar de Eglinton un poco, es este señor que está ahí, un joven medium inglés que fue a la India con el propósito declarado de investigar filosofía. Este Eglinton, que tenía entonces capacidades mediumnínicas, nacido en Gran Bretaña, supo de la teosofía y fue a la India con el propósito declarado de investigar más acerca de la teosofía. Después de haber estudiado durante algunos años, el Mahatma KH lo visitó en su Mayavir Rupia, a bordo de un barco, y tuvieron una larga conversación. Es decir, el maestro KH supo desde el interés que tenía Eglinton y se acercó al barco en el que iba viajando y tuvieron una larga conversación. No una conversación común y corriente, una larga. Según la guía del lector de las cartas de los Mahatmas, Asinet aparentemente era un medium excelente, pero tenía muchas debilidades personales. Hay indicios de que KH tenía la intención de llevarlo a Simla para un periodo de entrenamiento, para que pudiera ser utilizado en su trabajo, pero que después de su llegada a Calcuta, KH, después de analizarlo bien, de verlo bien, probablemente incluso de consultarlo con el Chohan, no lo sabemos, no está eso así, el tema es que decidió no hacerlo y lo dejó allí. Después de un tiempo, Eglinton se desilusionó de no ser tomado en cuenta y regresó a Inglaterra a mediados de marzo de 1882 a bordo del barco Vega. Aquí es importante que en las cartas se ponga, bueno, por lo menos que se haga referencia a que se regresó Eglinton a bordo de un barco que se llama Vega. Y ahorita vamos a ver por qué. Mientras estaba en el mar, ya de regreso, KH se le volvió a aparecer en lo que generalmente se conoce como el incidente Vega. Los Mahatmas no le permitieron unirse a la sociedad teosófica. Algo vieron en Eglinton. El incidente Vega consistió en que el maestro KH se apareció el 22 de marzo del 82 en su Mayavir Rupa a Eglinton, que estaba a bordo su Majestad Vega, algunas horas después de que éste había salido de Ceilán. Ceilán es Sri Lanka hoy, es decir, en el sur de la India, la isla que está en el sur. La isla Tamil, dentro de la zona esta de Deccan, que es la zona sur del triángulo de la India, que se llama Deccan, en donde se habla tamil, está esta isla que se llama Ceilán. Los dos se dieron la mano y mantuvieron una conversación. El coronel Olcott se alojaba en la casa de los Gordon en Howak, Calcuta, India. En la noche del 22 recibió un aviso de su maestro acerca de la visita del maestro KH. Se le contó a la señora Gordon a la mañana siguiente, ya hemos hablado de los Gordon. Ese mismo día llegó un telegrama escrito por HPB, el 22, diciendo que KH había visto a Eglinton en el Vega, en el barco. Un telegrama posterior pedía a los Gordon y a Olcott que fijaran un momento en el que pudieran estar juntos. El 24, los tres se sentaron en un triángulo con el vértice hacia el norte. Después de unos minutos, Olcott vio a través de la ventana abierta a los Mahatmas, M y KH. Voy a repetir desde la parte del coronel Olcott. Se alojaba en la casa de los Gordon en Howard, Calcuta, India. India no es Calcuta, ya no es de la India. Bueno, sí, Calcuta, que todavía es de la India. La noche del 22 recibió un aviso del maestro acerca de la visita del maestro KH. Se lo contó a la señora Gordon a la mañana siguiente. Ese mismo día llegó el telegrama escrito por HPB, el 22, diciendo que KH había visto a Eglinton en el barco Vega. Un telegrama posterior pedía a los Gordon y a Olcott que fijaran un momento, a los Gordon, los dos esposos, y a Olcott que fijaran un momento en el que pudieran estar juntos. Lo fijaron y el 24 los tres se sentaron en un triángulo con el vértice hacia el norte. Después de unos minutos, Olcott vio a través de la ventana abierta a los Mahatmas. Olcott vio a los Mahatmas, M y KH. Uno de ellos señaló hacia la habitación por encima de la cabeza de la señora Gordon y cayó una carta. Los Mahatmas desaparecieron, solamente se presentaron para ser vistos y para señalar la parte de arriba de la señora Gordon en donde cayó una carta. Ese es el incidente. La señora Gordon recogió lo que había caído sobre ella y encontró una carta escrita a mano por el señor Eglinton, fechada el 24 de ese mes en Vega. Un mensaje de Madame Blavatsky fechado en Bombay, escrito en el dorso de 3 de sus tarjetas de visita.
También había una tarjeta más grande como las que usaba el señor Eglinton en sus sesiones espiritistas. En esta última tarjeta estaba la conocida letra del maestro KH y unas pocas palabras escritas a mano por el maestro Mórida. Todas estas tarjetas y la carta estaban unidas por un trozo de seda azul. La carta de Eglinton sigue y afirma ahora creencia completa en los hermanos. Así termina. La postdata es, después de haber tenido esas experiencias, que Eglinton dice creencia completa. Como nota interesante adicional, había una postdata firmada por 6 personas que afirmaban haber visto la llegada a Bombay de la carta de Eglinton. Bueno, esto estamos profundizando un poco estos temas para entender. Ahora vamos con el barco Vega. ¿Por qué es tan importante que haya ido en el Vega? El famoso SS Vega es un barco que fue construido en Bremen, en Alemania, pero contratado por Gran Bretaña. El Vega fue el primer barco que completó el viaje a través del Paso del Noroeste, es decir, que cruzó todo el Ártico, y el primer buque en circunnavegar el continente euroasiático durante la expedición Vega. Al principio fue una empresa problemática, pero la exitosa expedición se considera uno de los mayores logros en la historia de la ciencia sueca. Los suecos fueron los que contrataron la construcción del Vega en Bremen, en Bremenhaven. Y esta es una pintura que se hizo del Vega porque se convirtió en un barco súper famoso. Entonces, una pintura al óleo que hizo Haag. Este Haag es todo un tema porque es un comandante de barco británico que además tenía capacidades de pintor. Entonces tiene varias pinturas, pero no podía dejar de pintar el Vega. Entonces, aquí está la pintura que se conoce del Vega, que es un barco muy laureado por la cantidad de encuentros que hizo sobre rutas innavegables. Este barco, después de cubrir las funciones que tuvo como barco, al final, bueno, es decir, para las expediciones y lo bien hecho que estaba para poder resistir los fríos árticos, etcétera, fue usado ya como barco de pasajeros, y entonces fue que Eglinton estaba en ese barco, y entonces el maestro llegó a ese barco y por eso quizás se nombra que no era cualquier barco, era el barco Vega. Y en ese barco Vega hubo los encuentros. Bueno, solo que ya este barco ya había hecho todas las proezas importantes y ahora estaba ya utilizándose para hacer viajes comunes y corrientes. Lo mismo pasó con la nao Victoria, en la que Magallanes, que no terminó el viaje, en la que el Cano terminó la primera circunnavegación del planeta. El barco era el barco Victoria, llegó prácticamente deshecho a Sanlúcar de Barrameda, lo remendaron y todavía hizo 2 o 3 viajes a América. Y en esos 3 viajes, pues cualquiera no sabían que estaban en un barco con una historia brutal, el primer barco que había circunnavegado el globo y que había regresado después de 3 años con esa proeza. Es decir, las proezas que hoy reconocemos de todos los logros navieros de los navíos desde el siglo XVI hasta el XIX, pocos de ellos, con excepción del Putisark y algunos otros, pero muy pocos de ellos han tenido el abolengo que tuvieron una vez que los historiadores se pusieron a hablar acerca de ellos. Bueno, es el caso del Vega, y entonces como lo cita el maestro, yo creo que el maestro lo cita con esa intención, si no hubiera dicho un barco sin nombre. El Mahatma KH, sobre su próxima visita, en una carta a Sinet escrita en marzo del 82, el Mahatma KH le contó su plan para visitar Eglinton. Por razones que usted comprenderá que él, aunque al principio se sentiría inclinado a considerar en lo que a usted respecta injusto, estoy decidido a hacer por una vez lo que hasta ahora nunca he hecho, es decir, personificarme bajo otra forma y tal vez otro personaje. Por lo tanto, no debe envidiarle a Eglinton el placer de verme personalmente. Aquí lo que está diciendo el Mahatma, le está comentando que, que no sienta envidia de que ya se le presentó a Eglinton y no ha querido o no ha podido o no ha sabido presentarse o no ha sabido los 2 receptores, sus chelas laicos, de verle. Entonces, por eso está diciendo, bueno, es decir, me voy a personificar bajo otra forma para que usted pueda verlo. Por lo tanto, no debe envidiarle a Eglinton el placer de verme personalmente, de hablar conmigo y de quedar perplejo por mí y por resultados de mi visita a él a bordo, otra vez dice, del Vega. Esto se hará entre el 21 y 22 de este mes, cuando yo voy a buscar la manera de personificarme de una manera que ustedes puedan percibir. Verá a alguien muy diferente al verdadero KH, aunque seguirá siendo KH. Es decir, porque va a utilizar un personaje. En la misma carta, el Mahatma H explica una de las razones por las que decidió hacer esto. La teosofía y sus seguidores tienen que ser finalmente reivindicados. Eglinton se va a casa, y si su regreso
no supiera nada de los hermanos, y si a su regreso no supiera nada de los hermanos, habría un día de prueba doloroso para la pobre anciana HPV. Bueno, y también para Olga. Para este propósito, los Mahatmas esperaron hasta que Eglinton estuviera lejos de HPV Blavatsky para prevenir acusaciones de fraude. Teníamos muy buenas razones para prohibirle a HPV que mantuviera correspondencia con él o que le prestara demasiada atención en la famosa revista de Theosophy. Pero ahora que se ha ido y estará el día 22 a cientos de millas de distancia del mar y que no pueda presentarse ninguna sospecha de fraude contra ninguno de ellos, ha llegado el momento del experimento. La visita tuvo lugar el 22 de marzo, tal como había dicho el maestro, entre el 21 y 22 de ese mes de 1882. Acuérdense que más arriba dice que esa visita se haría entonces entre el 21 y 22. Cuando Eglinton estaba a bordo, otra vez, del submarino del SSP. Continuamos con la carta 124, una vez aclarado lo que es el Vega, lo que fue Eglinton, lo que fue el encuentro, lo que fue la envidia que causó el encuentro, lo que fue la reparación de la envidia por parte del maestro. Todo esto se está contando en estas pequeñas cartas. ¿No podía usted arreglárselas, dice esta carta, y recoger para mí 3 guijarros? Deben proceder de la orilla del Adriático, dice, del mar Adriático, preferiblemente cerca de Venecia, tan cerca del Palacio de los Dux como sea posible encontrarlos. Lo más deseable sería debajo del Puente de los Suspiros, si no fuera por el barro de siglos. Los guijarros deben ser de 3 colores distintos, uno rojo, negro y el tercero blanco o grisáceo, por lo menos. Si consigue usted agenciárselos, por favor, manténgalos alejados de toda la influencia y contacto, excepto la de usted. Y le quedaré siempre agradecido. Bueno, pues es una carta interesante. Está pidiéndole que se las arregle para recoger agua en 3 guijarros de 3 colores, negro, blanco y rojo. Deben ser de ese mar, del mar Adriático, que está entre Italia y lo que antes fue Yugoslavia, con la cantidad de países que hay ahora ahí, y preferiblemente de Venecia, la capital del Véneto, cerca del Palacio de Dux, y si es posible, incluso debajo del Puente de los Suspiros. Y debe ser 3 colores y que no acerque al magnetismo de nadie esa agua, para que esa agua contenga lo que el maestro desea. Y ahí sí nos quedamos en ascuas porque no sabemos exactamente cómo continúa la historia de los guijarros. Y no pude encontrarlo por ninguna parte. Si alguno pudo encontrarlo, bueno, ya nos dará información para poder hacer comentarios sobre esta carta, la 124. Vamos con la 125. He sido encargado por mi muy amado maestro conocido en la India y en los países occidentales con el nombre de Kotomi, Lal Singh, acuérdense que también hablamos del tema, vamos a sacar Kotomi, de hacer en su nombre la siguiente declaración en respuesta a cierta afirmación hecha por el señor Oxley, enviada por él para que se publicara en The Theosophy. El mencionado caballero pretende que mi maestro Kotomi lo ha visitado 3 veces en su forma astral. Y letra B, que ha tenido una conversación con el señor Oxley, en la cual, según dice, aquel le dio a este último ciertas explicaciones relacionadas con los cuerpos astrales en general y con la imposibilidad de su propio Mayavya Rupa para mantener una conciencia simultánea con el cuerpo, en los 2 extremos de la línea. Por lo tanto, mi maestro declara que, 2 puntos, quien quiera que sea el que pueda haber visto el señor Oxley y con el que pueda haber conversado en las ocasiones descritas, no he sido yo, dice Kotomi, el autor de las cartas publicadas en el mundo oculto. Que a pesar de que mi maestro conoce al caballero en cuestión, o sea, el maestro Kotomi sí conoce a, a- al que está pretendiendo, a Oxley, al que está pretendiendo haberle visto, y admirar sinceramente sus poderes intuitivos y erudición occidental. Sin embargo, mi maestro no se ha aproximado a dicho señor ni astralmente ni de ninguna otra manera. Y tampoco ha tenido ninguna conversación con el señor Oxley, ni mucho menos una de esa naturaleza en la cual tanto el sujeto como el predicado de lo que se dice que se habló. Las observaciones preliminares y las conclusiones son todas erróneas. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? Una de dos. Eh, Se envió información acerca de que había habido un encuentro que no existió, y aquí hay 2 opciones. O está mintiendo o mintió Oxley en el sentido de que no vio al maestro. La segunda opción es que haya soñado con esta situación creada por el propio hacedor del sueño de Oxley, en donde fantasiosamente puede haber aparecido una reunión. Y el tercero es que haya sido engañado por otra entidad que se pudo haber disfrazado entonces del maestro
y entonces Oxley mantuvo una conversación con alguien que no era, es decir, con un sustituto del maestro, y por lo tanto entonces viene una aclaración. En la aclaración se dice que ese encuentro no existió. Y de aquí podemos sacar muchas conclusiones. Estaban ya como decepcionándose muchos cine por no poder ver al maestro, y empieza a ver que el maestro se le presenta a varias gentes, y ahora resulta que también al famoso Oxley, y, y entonces el maestro rápidamente desmiente. Y la quinta posibilidad es que precisamente para tentar más al señor Sidney respecto a la decepción que estaba sintiendo, las, las entidades oscuras hayan pretendido hacer ese encuentro y hayan pretendido incluso esa declaración para que llegara como al máximo de tolerancia a Chile, y por eso quizás es que el maestro está haciendo la aclaración para mantener las cosas en su sitio y por supuesto adaptarse a la verdad. Es lo que yo puedo más o menos deducir de lo que está diciendo esta carta. En estas cartas he tratado de no poner detalles y investigación, porque bueno, no tiene sentido ver con tanto detalle y estar repitiendo continuamente cuáles son los sujetos que están involucrados, etcétera. Entonces, por eso estoy haciendo nada más el análisis a capela, sin poner más detalles visuales. Número 3, en vista de tales pretensiones, cuya repetición es muy a propósito para inducir al error a muchos de nuestros teósofos, repito lo que dice el maestro número 3, en vista de tales pretensiones de los que dicen cosas que no son, cuya repetición es muy a propósito para inducir al error a muchos de nuestros teósofos, mi maestro ha decidido dar a conocer la siguiente resolución. De ahora en adelante, cualquier medium o vidente que se sienta dispuesto a proclamar que ha sido visitado por mi maestro, o que ha celebrado una conversación con él, o que lo ha visto, tendrá que justificar su pretensión haciendo preceder su manifestación de 3 palabras secretas que él, mi maestro, pondrá en conocimiento de y confiará a los señores Hume y Sinner para que no se siga subiendo de rayitas el problema. Al señor Sinnet, presidente y vicepresidente respectivamente de la Sociedad Ecléctica Filosófica, la SIM, siempre y cuando no se encuentren estas 3 palabras repetidas correctamente por un medio, o siempre y cuando no procedan de una declaración a tal efecto, tanto verbal como escrita, que provenga de él o de ella, o bien que se dé en nombre de él o de ella, la pretensión será considerada como una presunción gratuita y no se tendrá en cuenta. Sintiéndolo mucho, mi maestro se vio obligado a adoptar esta medida, ya que por desgracia últimamente esos engaños de sí mismo se han convertido en tan frecuentes que exigen un frenazo rápido. Esta declaración y advertencia debe añadirse como nota de pie de página de la declaración publicada del señor Oxley por orden y firma Dualcool. Muy interesante, y va sobre el mismo tema que estábamos hablando. Ya los hermanos de la sombra estaban trabajando fuerte para poder desacreditar, y esto iba iba increciendo. En un momento determinado, al no reaccionar rápidamente en contra de esta pretensión fraudulenta y falsa, habría habido problemas, porque una vez sabiendo que el canal estaba abierto, ya podrían decir a nombre de los maestros prácticamente cualquier cosa. Bueno, esto es entonces, lo dejamos este incidente sobre las presentaciones y no presentaciones, las dificultades para presentarse a los 2 chelas laicos, las complicaciones que tuvieron al presentarse a otras personas con las que sí debían tener encuentros. Sabemos que muchos de ellos no quisieron renunciar a la mediunidad para entrar en todo lo que sería la formación más apropiada que sigue el chelado y los adeptos. Todo eso ya lo hemos visto a lo largo de las cartas, y asumimos que esa es una de las razones por las que muchos de ellos no pudieron contar entonces con la continuidad que los maestros ofrecían. Bueno, ahora vamos con la 126, una postdata. Resulta extremadamente difícil tomar alguna medida para encontrar una dirección en el Punjab, es una región de la India, para tener una correspondencia. Tanto B como yo habíamos contratado mucho al joven cuyo sentimentalismo, según nuestra opinión, lo incapacita para que lo utilicemos como intermediario. Sin embargo, no dejaré de intentarlo y confío en enviarle a usted el nombre de una estafeta de correos, ya sea en el Punjab o en las provincias del noroeste, por donde uno de nuestros amigos pasará y regresará 1 o 2 veces cada vez. Aquí asumimos que empezó a haber problemas en la entrega de la correspondencia, y entonces el maestro Cachi está comentando que, bueno, van a hacer alguna cosa para que tener algún intermediario que pueda ser confiable respecto a la entrega de la correspondencia. Bueno, vamos con la 127, y aquí empiezan, a partir de esta carta empiezan cosas muy interesantes. Vamos a verlas con más detalle.
Y aquí sí que he hecho bastante. Déjenme ver, vamos a ver aquí muchas cosas, porque aquí hay muchas cosas interesantes que vamos a revisar. Bueno, vamos a arrancarnos con la carta 127. Dice, son extractos de la carta de KH a Hume y a Sinnett recibidos por Sinnett el 13 de agosto del 82. Una de sus cartas empieza con una cita sacada de una de las mías, que dice lo siguiente. Recuerde que no existe en el hombre ningún principio permanente. Asumimos que había preguntado Sinnett o se había expresado sobre los principios permanentes. Y esto va para todos, para que entendamos aquí lo que el maestro está diciendo. Cuya frase va seguida de una observación de Sinnett que dice, ¿cómo que no hay ningún principio permanente? ¿Y qué me dice del sexto y del séptimo? O sea, de Budi y de Atma. Ojo, ojo con esto, porque vamos a verlo con mucho detalle. En estos extractos, entonces, el maestro corrige a Sinnett, le dice, recuerdo que en el hombre no existe ningún principio permanente, cuya frase va seguida de una réplica por parte de Sinnett que dice igual, y entonces el sexto y séptimo que se nos ha enseñado como principios permanentes que están presentes en el hombre y cómo está esto. A esto contestó el maestro, ni Atman ni Budi estuvieron nunca en o dentro de el hombre. Es un pequeño axioma metafísico que usted puede estudiar con facilidad en Plutarco y Anaxágoras, dice el maestro. Bueno, el último, o sea, Anaxágoras, hizo de su famoso libro el espíritu poderoso por sí mismo, el nous, que solo reconocía al noumen, es decir, donde se hacen los fenómenos. Mientras que el primero enseñaba, basándose en la autoridad de Platón y de Pitágoras, prácticamente lo mismo. Que el demonium, o sea, el nous, siempre se mantenía fuera del cuerpo. Es lo que enseña Plutarco, basado en libros secretos o en literatura que ya no existe de Platón y Pitágoras. Entonces, ¿qué quiere decir? El demonio, el nous, siempre se mantenía fuera del cuerpo, pero que flotaba y dominaba, por así decirlo, la parte extrema de la cabeza del hombre externo. Solo es la gente vulgar la que cree que está dentro de ellos. Vamos a repetir esto. Estos principios, en relación a como está preguntando, Sinnett preguntó que los principios internos dentro de el hombre, y el maestro le dice, a ver, no hay ningún principio permanente dentro del hombre. Y el sexto y el séptimo principio. Y entonces ya explica con más detalle el maestro, ni Atman ni Budi nunca han estado dentro de el hombre. Y eso se puede estudiar a través de un axioma metafísico que puede estudiar con facilidad en Plutarco y Anaxágoras. Yo les pido a ustedes que me ayuden con el estudio y vayan a Plutarco y vayan a Anaxágoras. El último, Anaxágoras, hizo, aquí viene el nombre en griego de su obra, el espíritu poderoso por sí mismo, el nous, que solo reconocía al noumeno. Y si solo reconoce al noumeno, el noumeno automáticamente queda fuera de la estructura interna del hombre encarnado. Mientras que el primero, aquí estamos con Plutarco, basándose en la autoridad de Platón y Pitágoras, explica que el demonium o este nous siempre se manifiesta fuera del cuerpo y flota junto a él y domina, por así decirlo, y se comunica con los principios internos, pero en realidad flota. La parte extrema de la cabeza del hombre solo es la gente vulgar la que cree que está dentro de ellos. Y luego cierra con un comentario de Buda. Dice, tenéis que liberaros totalmente de todos los elementos impermanentes que componen el cuerpo. Repito, dice Buda, tenéis que liberaros totalmente de todos los elementos impermanentes que componen el cuerpo, para que vuestro cuerpo llegue a ser permanente. Y aquí viene entonces este axioma, tenéis que libraros totalmente, totalmente es completamente, de todos los elementos impermanentes que componen al cuerpo, para que vuestro cuerpo, cuando hayáis eliminado todo eso, llegue a ser permanente. Lo permanente nunca se mezcla con lo impermanente. Quizá por eso estos principios flotan, aunque los dos sean uno, en un sistema, por así decirlo, en un sistema de principios que están vinculados, pero que no están unos dentro de los otros. Pero solo cuando las apariencias externas desaparecen es cuando queda ese principio de vida una. Cuando las apariencias externas desaparecen es cuando solo quedan los principios uno. Y entonces podemos especular, aunque no lo dice, que es cuando lo mejor y lo más sutil y sublime
del mana superior, el quinto principio, pasa a este espacio que está fuera del cuerpo y se agrega entonces a la dualidad de Buddhi y de Atma. Esto llevará entonces a una discusión que podamos tener con mucho cuidado y sobre todo con personas que dominan esto mucho más que yo, para que podamos entender lo que el maestro aquí está comentando. Yo lo veo de esa manera, que existe independientemente de todo fenómeno externo. Es el fuego que arde en la luz eterna cuando el combustible se ha consumido y la llama se extingue, porque ese fuego no está ni en la llama ni en el combustible, ni siquiera dentro de ninguno de los dos, sino que está mucho más arriba y abajo y en todas partes. Bueno, esto ya lo tendríamos ahí de tarea para poderlo revisar. Usted quiere adquirir facultades, póngase a trabajar y trate de desarrollar la lucidez. Ojo, otra vez muy inquieto Cine, y si usted quiere adquirir facultades, porque asumimos que le está pidiendo que pues, cuándo se va a desarrollar, póngase a trabajar y trate de desarrollar lucidez a través del esfuerzo. Esta última no es una facultad, sino una posibilidad universal común a todos, como lo expone Luke Burke. Ojo lo que dice aquí el maestro cuando está enseñando a Cine, que suponemos que le está diciendo que cuándo va a desarrollar las habilidades de toda esa gente que ha podido verles. Dice, pues póngase a trabajar y de esa manera irá desarrollándose interiormente. Y trate, por otro lado, de desarrollar lucidez. Esta última no es una facultad, es una posibilidad universal y es común a todos. Y el maestro dice aquí, como ya lo expone Luke Burke. ¿Y qué es lo que dice Luke Burke? Dice, los idiotas y los perros poseen lucidez y a menudo en un grado más remarcable que el hombre más intelectual. Ojo lo que dice aquí Burke. Los idiotas y los perros ya poseen lucidez y a menudo en un grado más remarcable que el hombre más intelectual. Lo que ocurre es que ni los idiotas ni los perros utilizan sus facultades razonadoras, sino que dejan que sus percepciones intuitivas naturales campen a sus anchas y eso es lo que les da la lucidez. Consume usted demasiado azúcar, luego le da aquí una serie de detalles para que se cuide. A ver, está usted tomando mucho azúcar en su alimentación, tome fruta, pan, té, café y leche y coma tanto como le apetezca, pero no coma chocolate ni alimentos grasos ni pastas y tome muy poco azúcar. La fermentación que se produce con ello, especialmente en este clima de ustedes, es muy perjudicial. Los métodos utilizados para desarrollar la lucidez de nuestros chelas podrían ser fácilmente utilizados por usted. Aquí asumimos que le pregunta a Sinet, ajá, y bueno, ¿y cómo desarrolla la lucidez? Bueno, los métodos utilizados para desarrollar la lucidez de nuestros chelas podrían ser fácilmente utilizados por usted. Bueno, y aquí viene el método. Dice, cada templo tiene una sala oscura, cuya pared, aquí podemos hablar incluso del templo interno, tiene una sala oscura, cuya pared norte está totalmente recubierta, pero por supuesto interno y externo, cuya pared norte de ese templo está totalmente recubierta por una lámina de metal que tiene aleaciones, metal aleado. Pero dentro de las aleaciones lo que sobresale es cobre. Entonces el cobre es un metal especial que debe estar orientado y puesto en una pared de un templo que da al norte y que no tiene acceso a la luz normal, es una cámara oscura. Está cuidadosamente pulimentada esta pared de cobre por una superficie capaz de reflejar en ella cualquier tipo de imagen, como si se tratara de un espejo. El chela, ojo, se sienta en una banqueta aislada, un asiento de 3 patas colocado en un receptáculo de cristal grueso y de fondo plano, y en las mismas condiciones se sienta un lama operador, es decir, su maestro y ayudante, formando los dos un triángulo con la pared que hace de espejo. Un imán con el polo dirigido hacia el norte arriba se suspende sobre la coronilla en la cabeza del chela sin tocarla. Cuando ha puesto la cosa en marcha, el operador deja solo al chela mirando fijamente a la pared. Y así el chela está durante mucho tiempo con este imán orientado hacia arriba, hacia el polo norte, empieza a mirar fijamente a la pared. Y pasan cosas que no nos dice aquí el maestro que son, pero obviamente lo que está diciendo es que es un ejercicio de lucidez. Después de la tercera vez en la que se hace este ejercicio, el operador ya no es necesario y se queda solamente el chela observando la pared, focalizándose y por lo tanto
adquiriendo lucidez, que tiene mucho que ver con discernimiento y con otras cosas. Bueno, este tema lo vamos a revisar. Primero vamos con Burke, que es el antropólogo británico del cual está hablando el maestro y que hizo esta afirmación. Lo vamos a revisar ahora en un momento. Y más adelante, bueno, aquí vamos a ver algunas cosas de Burke y lo que es la lucidez. Vamos a ver varias cosas relacionadas con la lucidez, con los rostros de lucidez. Vamos a hablar de Gombrich, después de Karl Popper, tiene mucho que ver con eso. Lo que es el pensamiento lúcido, para lo que son semejanzas y desemejanzas. Después vamos a hablar un poco de Hacker, de la filosofía analítica también relacionada con lo mismo, está Husserl. Ok, filosofía y lucidez. Yo me voy a dedicar un buen rato y aquí está lo mismo, ya se los puse a ustedes en un esquema. Este es orientado al norte, la placa de cobre, el famoso triángulo, el chela, y está el lama. Aquí está la eh, ¿cómo se llama? El imán orientado al norte, el banco de tres patas y abajo el receptáculo de cristal de fondo plano y el maestro KH entonces envía una carta. La carta correspondencia la recibe Sinet y a Sinet le dan este detalle porque Sinet preguntó que cómo le hacía para tener más lucidez y de esa manera entonces hacer más expedito su desarrollo. Bueno, esto lo vamos a ver, lo quiero ver con mucho más detalle después, pero ya les hice el esquema. El esquema es este. Y después de este esquema, pues vienen muchas cosas. Vamos a hablar también respecto al chelado, porque está un chela ahí trabajando. Vamos a hablar entonces en el cuarto libro del TPT, relacionado con lo que es el chelado, para ver por qué el chela funciona aquí de maestro y luego vamos a revisar la carta. Así que así vamos a hacer un recorrido porque lo que está dando el maestro es una ilustración que yo creo que tenemos todos que repasar con mucho cuidado porque nos está dando bueno, le estaba dando a Sinet, y de Sinet a través de las cartas y a través de Barker, a nosotros nos está dando entonces una técnica que sería muy bueno que todos usáramos. Asumimos que el maestro la está compartiendo con todos, sobre todo en el sentido de que dice que no es una facultad, sino es una posibilidad que cualquiera puede desarrollar. Bueno, dada esa circunstancia, la voy a ver con mucho más detalle en la próxima sesión, pero aquí vemos entonces, y vamos a ver un poco con Burke, que el que dijo que los idiotas y los perros la poseen, la lucidez, y a menudo en un grado más remarcable que el hombre más intelectual, el hombre que se siente más intelectual. Este es el famoso Burke. Burke entonces puede referirse a un antropólogo británico, miembro de la Sociedad Antropológica de Londres, que existió en 1837 a 1842, publicó en el Ethnological Journal de 1848. Es este que está ahí. Se llama Ethnological Journal. Hay varios números aislados que existen que se pueden todavía conseguir y otros que ya están en las grandes bibliotecas. Entonces, aquí viene la referencia que hace él respecto a la idiocia y a la lucidez, que está en el número 1 del mes de noviembre, de junio de 1848 a abril de 1849. Aquí viene entonces para el que quiera verlo. Y entonces viene de este lado un poco más de lo que dice Burke. Dijo, nadie se sorprendería si digo que el conferenciante ha presentado su tesis mejor de lo que ha podido. Y es que cabría, aquí esta carta es porque Burke escribió muy poco, fue invitado a una tesis de una universidad muy importante de Gran Bretaña en la época, y, y él reacciona a lo que está viendo. Acuérdense que en aquel entonces estaba habiendo ya mucho problema con la filosofía materialista. Hay una parte de la filosofía que se materializó y que vamos a ver ahora que veamos a Karl Popper. Entonces, cuando veamos eso vamos a entender muy bien, pero va a ser la siguiente sesión. Entonces aquí estaba apenas desarrollándose eso. Y entonces Burke, que no iba por ese lado, sino iba por el lado de una filosofía más natural y no mezclada con el materialismo, fue a esta tesis y él escribe lo que sigue. Si sería de esperar por lo que sabemos que los antes el señor Wallace, que es el que presentó la tesis, solo he tenido el placer de escuchar una ponencia suya, pero me ha despertado un gran interés y un gran respeto a su talento. Si hubiera sido posible presentar una buena tesis a partir de la teoría que se ha propuesto, el señor Wallace lo habría hecho, pero por desgracia la tesis me parece totalmente desesperada. O sea, empieza a correcta. Es que está mal. Estoy de acuerdo con eso porque se realiza por leyes orgánicos, pero también se podría decir que un cambio en una parte de un reloj sobreinduciría el cambio en otra. O sea, si cambiamos una parte del reloj, automáticamente cambiaría otra parte del reloj. Hay una correspondencia de ese tipo. Si el cambio lo realiza el relojero, esto es algo muy distinto. Y la cuestión que tenemos que determinar es qué cambiaría un tipo de mecanismo por otro. En el cuerpo de un galgo no hay una sola partícula que permanezca en la misma relación con el cuerpo de un lobo. Y lo que pasa es que él sabía mucho de perros. Y sin embargo, cada una es un ejemplo del mecanismo más admirable. Ese es el punto en disputa.
Además, en la causalidad hay dos ideas esenciales: la idoneidad de los instrumentos y la potencia adecuada para hacerlo funcionar. Ahora bien, es completamente antifilosófico asignar una causalidad cuando no se puede demostrar la idoneidad, a menos que se pueda probar la causalidad como una cuestión de hecho por otros medios. O sea, tiene que haber un tercer medio para explicar por qué algo podría cambiar tan súbitamente de un momento a otro. Y ahí está criticando la teoría que recientemente había publicado sobre el origen de las especies. Nadie ha intentado hacer eso, nadie puede hacer eso. Nadie puede demostrar que los agentes accidentales del clima y la alimentación pueden producir cambios correlacionados en ningún caso. Aquí está criticando a Lamarck, que era el otro evolucionista, obviamente junto con Darwin. Esto no está probado como una cuestión de hecho y usted no tiene derecho a asumirlo. Por ejemplo, el alimento, cuando es transportado al estómago, se convierte en sangre y se envía como sangre a todas las partes del sistema. Esa es una acción general. Pero puede usted ver algo en el alimento que alargue la pierna de un hombre o acorte su cintura o viceversa y que le dé una cabeza pequeña o grande en relación a su cuerpo en función de la causalidad del medio ambiente. Pues no. ¿Hay algo en la comida o en el clima que pueda hacer eso? Bueno, todavía no hemos podido demostrar que el clima cambia el color de las razas, excepto temporalmente al producir vesículas, ya se sabía un poco de la melanina. Esa es la segunda objeción. Por tanto, en esta teoría no hay ninguna aptitud concebible a la causa asignada para poder producir un efecto asignado. Bueno, les pongo todo esto para que vean cómo el maestro se está refiriendo a una persona que tiene muy, muy bien amueblada la cabeza para ver que no hay una causalidad genética tal como en aquel entonces estaba produciendo y que cuando entra a criticar una tesis, pues le entra con mucha fuerza. Vamos con los últimos 5 renglones. La ley fundamental del universo es la ley de causalidad, está hablando obviamente de karma. Esa ley es que existe una relación inevitable entre la causa y el efecto, y que como varían las causas, también debe variar los efectos. Si pues quieres conocer las causas desconocidas de un efecto, o sea, cuando ves un efecto, dices, ¿qué cosa habrá causado esto? Todo lo que tienes que hacer es averiguar la causa conocida de algún efecto análogo y similar. Es decir, yo veo lo que ha hecho, por ejemplo, el que hizo la teoría del Big Bang o los que hicieron lo mismo. Cómo nace un sistema solar, cómo nace una galaxia y de ahí se fueron al inicio es decir, un efecto análogo en pequeño que se hace grande, como dicen las leyes herméticas. Y entonces sabrás que existe una diferencia correspondiente de causas y efectos y también una semejanza correspondiente, es decir, siempre hay correspondencias. Eso enseña a este hombre del que hablan bien los maestros y lo hablan bien a través de una de las frases que acabamos de analizar ahí. Este es uno de los grandes productos sobre los aztecas que hizo él, que está muy interesante, porque voy a tocar a los toltecas y habla de un montón de detalles de los aztecas para el que quiera ver. Entonces, el artículo se llama Aztec Race y está compilado por Richard Kuhl y está nuevamente esto relacionado con el famoso señor del cual estaba hablando los maestros. Y aquí nos vamos a empezar a meter poco a poco con los detalles de la lucidez, pero mezclados todavía con Burke. Por eso viene al final de este párrafo lo que es la teoría del señor Darwin, que yo creo que aquí nos vamos a quedar para pasar a las preguntas. Voy a leer este slide y luego regresamos ahora sí a la parte que vamos a ver con más detalle en la próxima sesión. Vamos con la lucidez ahora. ¿Qué es la lucidez? Bueno, la lucidez es ver todos los elementos que hay en una pizarra, en la historia personal o en lo que nosotros vamos a decidir. Mientras más cosas veamos, vamos a ser más eficientes a la hora de llegar a una conclusión. Entonces, lo primero es un acopio de información muy importante, lo que es la experiencia. Es empezar a vivir experiencias y experiencias. Si queremos ser panaderos de experiencia, pues viajamos por todo el mundo y vemos cómo se hace el pan en todos lados. Ya que tenemos todo, ahora hay que discernir. Hay que utilizar la sabiduría, eso es intuición pura, para saber entonces qué es lo más importante de todo lo que estamos viendo. Eso nos lo enseña Krishnamurti en A los pies del maestro a través de una serie de aforismos cortos, pero en realidad es muy complejo y hay que analizarlo con mucho cuidado. Entonces vamos ahora en la parte de más arriba para tratar de leer esta parte. Dice, la inteligencia es competente, siempre debe ser competente, si no, no sería inteligencia. Vemos que la inteligencia humana hace tales cosas. Ninguna causa en el universo, excepto la inteligencia, puede producir efectos parecidos a los de la inteligencia. Ninguna causa en el universo puede producir efectos parecidos a los de la inteligencia. O sea, la inteligencia produce inteligencia. Seguramente la inteligencia, pues no puede hacerlo. Seguramente una causa no inteligente no puede producir un efecto inteligente.
Bueno, esto hay que checarlo. Obviamente se está diciendo hace muchos años, pero queda el tema serendipity, aunque eso más bien va con la causalidad y no necesariamente con el hecho de la programación o planificación, que es como lo está tocando aquí el autor. Y no solo eso, sino que la inteligencia nunca puede actuar sin producir tales cosas. El hombre nunca actúa inteligentemente si no adapta los medios a los fines. Si no, ya no hay inteligencia. Los medios que va a utilizar para los fines a los que pretende llegar. Si no se usan las herramientas apropiadas para llegar a los fines que queremos, no estaríamos usando inteligencia. Aquí pues tenemos un caso en el que el mecanismo y todas las maravillas del mecanismo son producibles por una causa conocida. En consecuencia, todo el mecanismo del universo es argumentativamente el resultado de una inteligencia. Entonces lleva toda esta discusión para llegar al punto de que tiene que haber una inteligencia que rige todo. Si entonces queremos saber cómo se originan las especies, debemos ir a aquellas partes de la naturaleza donde todo está regulado por un plan determinado. Les contaré un caso en el que pueden cambiar los tipos fácilmente en una sola generación y que no necesitan un tiempo infinito. Es el simple cruce de tipos. Hay que recordar todo lo que fueron los estudios de Mendel sobre genética, pero sobre todo de granos y de agricultura. Luego Lamarck y luego en general pues todos los que fueron los evolucionistas de esa época. El cruce de razas produce razas intermedias que viven y existen. Muy bien, hay una causa, pero eso está fuera de los límites y de la teoría de la selección natural. Eso no tiene nada que ver con el trabajo infinitesimal de Darwin. Aquí viene la dificultad. El cruce de razas está rígidamente prohibido dentro de los límites fijos. ¿Qué se puede hacer fuera de esos límites que pertenecen a cada raza en particular cuando dos razas se juntan? ¿Cómo se obtienen los tipos entonces? Mediante una mezcla de diferentes razas de perros, porque él sabe mucho de perros, se pueden obtener diferentes tipos y variedades de perros. Algunos hermosos, otros incongruentes. Hoy sabemos que hay muchos perros que han resultado de cruces de razas. En aquel entonces no, pero ahora sí. La teoría del señor Darwin es admirable porque nos dice cómo se extinguen las razas, pero no veo que nos diga cómo surgen las razas. Esta es la cuestión. Bien, ¿el cruce de perros producirá qué? ¿Una vaca? No. Y ahí es donde está criticando nuevamente la tesis. ¿Cómo surge la vaca? Nuevamente la teoría del señor Darwin requiere que comencemos con las especies antes que pueda haber algo parecido a un cambio. Pero ¿cómo surgieron esas especies? ¿Cómo surgió el primer tipo? Bueno, entonces digo, los tipos fuera de los límites del cruce surgen tal como surgen los primeros tipos, por el plan de la naturaleza hasta que deciden cruzarse las razas. Bueno, lo que va explicando, vemos un poco cómo escribe Burke, del que nos hablan los maestros. Es muy interesante. Realmente es un intelectual muy potente. Creo yo que escribe cosas muy interesantes, teniendo en cuenta de cuándo fueron escritas y tiene como una profundidad especial, llama la atención de los maestros y obviamente lo citan. Y estamos utilizando de esa pequeña frase un poco de lo mucho que escribió Burke para saber entonces por qué tiene tanta potencia la frase que eligieron los maestros en relación a lo que Burke había comentado. Y aquí está. Póngase a trabajar y trate de desarrollar lucidez. Esa última no es una facultad común a todos, como lo expone Burke, cuando dice que los idiotas y los perros ya poseen lucidez y a menudo en un grado más remarcable que el hombre más intelectual, que se ha hecho intelectual y ha perdido la intuición necesaria para encontrar la sabiduría en donde pueda entonces, de todo lo que existe, elegir lo más relevante y lo más importante. Bueno, y ahora nos vamos a ir a la parte en rojo, que es la parte del salón oscuro y la tabla, y aquí sí aquí vamos a hablar de la lucidez, que es una introducción un poco larga, lo voy a dejar para la próxima sesión. Vamos a hablar de Gombrich, que es muy importante que lo revisemos. Por supuesto, de Karl Popper. Les va a encantar. Luego el pensamiento lúcido, a través de varias referencias, de semejanzas y diferencias entre los británicos y los hindúes, que es lo que pasaba por la cabeza de los conquistadores de esa zona del, del planeta. Y luego nos pasamos a la filosofía analítica de Haeckel. Y ya rematamos, ahora sí, con lo que sería la filosofía y lucidez, y nos vamos una vez que estemos como súper empapados del tema, nos vamos ahora de cómo hacer ese famoso ejercicio y qué es lo que tenemos que esperar que suceda. Lo que tenemos que esperar que suceda es una lluvia magnética a través de dos fuentes. Lo que hace el maestro, tanto sobre el chela como sobre la pared de cobre, y lo que hace el imán, y sobre todo la orientación norte que tiene este ejercicio. Bueno, eso lo vamos a ver entonces la próxima sesión. Y luego pues nos continuamos, porque hay más cosas que ver
porque ahora hay que hablar de los chelas, porque también el chela está sentado ahí. Hemos visto muchos temas de chelas, pero no hemos entrado con mucho detalle. Y luego voy a hacer una revisión de todas las cartas y las correspondencias. Quiero que tengamos ahí un poco podamos revisar un poco de dónde vienen y dónde están, para ir cerrando esto y pasarme ya a Ginera Hadasa y a los otros libros donde se habla de las cartas de los maestros. Entonces nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí. Voy a dejar de compartir para pasar a las preguntas, chicos, o de compartir, y voy a poner una pequeña señal por ahí para que pasemos a las preguntas y respuestas. Permítanme un segundo. Entonces cierro aquí, fin de la presentación, y hago acá un pequeño brinco para que saber dónde me quedé. Preguntas, dudas, comentarios, agregaciones o lo que fuere, chicos. Ya está esto. Luz Marina. Luz Marina. Hola, no Hola, Luz podía Marina. abrir el micrófono. Buenos días, Enrique, muchísimas gracias. Me quedé con una inquietud. Entonces, cuando se habla de lucidez, más o menos lo que alcanzamos a ver, entendí. Si los idiotas y los perros la tienen más desarrollada que el hombre más intelectual, ¿querría decir esto que habría una percepción o una claridad más o exactitud en lo que se percibe, se siente o a qué nivel es esto? Mira, es que cuando Gracias. lees a Burke, que es muy interesante, él también habla mucho del sentido común, que está el sentido común, como lo ve él, y es como yo lo entendí, está muy vinculado a la intuición, porque es parte de la naturaleza. O sea, la naturaleza tiene una lógica peculiar que está basada en antecedentes y consecuentes. No es una lógica simbólica ni una lógica filosófica. Es una, es un devenir natural, como hace el agua cuando cae, que se va por el lugar más bajo. O sea, hay ese sentido común. Sentido común es lo que continúa de acuerdo a de cada estímulo, la respuesta que continúa de manera natural en cada situación de la vida. Pero el intelectual hace una pausa y viola de alguna manera lo que sería el sentido común para buscar una segunda salida que tenga que ver con sus prejuicios, y sobre todo con los condicionamientos que tiene, es decir, que no se contradiga a sí mismo en las búsquedas que ha tenido, hace entonces una especie de subgrupo y te da una respuesta, y esa respuesta no es la respuesta que tiene que seguir Entonces yo creo que el maestro está hablando de eso. Cuando hacemos muy Ah, rebuscado el intelecto, perdemos el sentido común. Y si es perdemos el como sentido si común, para poder desarrollar el intelecto se bloquea de manera natural el la sentido respuesta común natural, y luego sí, tiene que volver a conectar, más o menos sería así. más o menos. Y hay yo me acordé cuando estaba leyendo esto y estuve buscando la revista, pero ya no la tengo, es una revista muy vieja que se llamaba USA, una revista de cosas interesantes, tipo Lancet, pero obviamente como de segunda división, pero sí tenía cosas interesantes. Y se hablaban de experimentos en los años 80, 80, 90. Y en esta revista venían cosas como interesantes. Y una de las cosas interesantes eran los ejercicios que se hacían en las escuelas de psicología de aquella época. Es más, yo todavía ni estudiaba psicología, estamos hablando de los 80 más o menos. Y venía un artículo que leyó mi padre y que bueno, yo discutía mucho con mi padre estos temas. Y el artículo decía que buscaron personas con coeficiente intelectual superior a 120, que sabemos que el rango es 90 a 110 en la escala de Binet, y entonces 120 es inteligente arriba del promedio. Y buscaron niños de 10 años, estudiantes de universidad de 20 años, científicos de 40 y otros de 60. Y les dieron 100 herramientas y un tubo donde apenas cabía una pelota de ping-pong, un tubo de 50 centímetros, no sé si conozcan, es bellísimo el experimento, y les dijeron que tenían que sacarla con todo lo que estuviera en sus cuerpos, porque todos estaban con un uniforme, un overol especial, sin perforar la pelota, tenían que sacarla, y tenían 2 o 3 horas para resolverlo. Y entonces los de diferentes edades pues no pudieron resolverlo, no había manera de sacarlo porque la pelota apenas y cabía en el tubo. Cuando llegan los niños empiezan a preguntar cosas de sentido común y dicen, ¿podemos desatornillarle el tubo? No.
Pues no, no se puede. Eso no lo preguntaron los dos porque hubieran parecido estúpidos. Eh, y dice el niño, bueno, ¿podemos doblarlo? No. ¿Podemos cortarlo con un serrucho? No. Es que pues, no dice que no se pueda cortar. Y entonces uno se queda viendo el niño, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Se baja el zipper, empieza a orinar y empieza a subir la pelotita hasta la mitad. El otro niño sigue orinando y saca la pelota. Era la forma de sacarla, pero es una forma a la que el intelecto muy refinado no hubiera tenido acceso jamás. Y yo me Ujú. quedé con eso, me llamó mucho la atención, que estoy hablando cuando tenía yo, no sé, 14 años, pero recuerdo que el experimento que existe. Y entonces, pues es interesante y ahí tienes el sentido común. Entonces, si de pronto estás en una nave interestelar y tienes que resolver un entuerto que te puso el destino, y tú ya estás muy intelectual, vas a perder la habilidad de lo que demanda la situación, que puede ser muy simple y que nadie quisiera tener una solución simple porque todo tu ego que tiene que ver con el intelecto que traes se sentiría estúpido. Y eso pasa en todos los contextos. Cuando publiqué Yo Reto al Cambio con este norteamericano que es muy amigo mío, empezamos a ver las reacciones que tenían diferentes grupos. Por ejemplo, cuando se para un señor, un enamorado, en una carretera, en una curva y empieza a ver un amanecer. Para unos dice, eso es peligrosísimo, eso es lo que están haciendo por discernimiento. Otros dicen, eso es cursi, dice el intelectual que tiene 3 doctorados. Y otro puede decir, eso es una manifestación hermosa del amor que siente esa pareja y quieren compartir con ese episodio de la naturaleza que conforme el sol se va metiendo va a desaparecer y tienes que atraparlo y da una explicación diferente. Y luego te preguntas, ¿qué quiere la naturaleza? Te está regalando ese espacio. ¿Pero qué quiere el intelectual? Pues demostrar que el que haga eso es un estúpido, o por lo menos un cursi, o un inconsciente por el peligro. Y por supuesto va a esperar de que de cada 30 atardeceres uno choque para confirmar, claro, era peligroso, ya lo dije yo. Bueno, ahí podemos entrar en todo un debate, pero creo que tiene que ver con la pregunta que estás comentando. Entonces, al final, los tratados del sentido común son muy importantes. Y los trabaja Enrique. también Cipolla. Bueno, ahí sí podemos hablar mucho de ese tema. Sí, perdón. Enrique, ¿y tú dirías que cuando, ahorita que estabas diciendo eso, porque, a ver, que el intelectual se aleja de alguna manera de la capacidad de sentir o ser sensible para poder ser como un poco más denso cuando piensa y empieza a ser como complejo y ya las cosas sencillas o naturales empiezan a ser tontas? Más o menos es como Es lo un que dice, pedo de la mente cuando se intelectualiza mucho, diríamos, algo así más o menos. bueno, te puedes intelectualizar mucho sin perder tu adhesión a la naturaleza. O sea, puedes ser muy humano e intelectual al mismo tiempo. Pero cuando te haces intelectual y ya no te haces humano, entonces viene el problema. Y por eso vamos a revisar lo que es la filosofía materialista, porque es lo que hacen. Se van de un lado más. Y entonces, claro, ya hay muchas cosas que no caben ahí, porque se pueden ver ridículas o tontas o superficiales. Y entonces los científicos de ese tipo están amarrados en lo que ellos mismos construyeron, ya no se pueden salir de ahí, ya no pueden volver a tomar en cuenta cosas contra las cuales han luchado, a menos que la vida les dio un jalón ahí monumental, les dio una golpiza y a través de la golpiza cambien y se abra un espacio de oportunidad, que también es mi caso. Yo era un científico completo de publicación y toda la cosa, yo era un profesor destacado, hasta que me dio la cirrosis medicamentosa por la mordida del perro que ni siquiera supimos si tenía rabia o no, y tuve que abrirme a la homeopatía, si no me muero. Y entonces a palos a veces te abres y aprendes a respetar las cosas y aprendes a entrar en ese espacio. Yo soy un X común y corriente, pero hablando de personas o de intelectos más sólidos y más complicados, ¿cómo los mueves otra vez cómo los regresas a la humanidad? Pues es lo que tenemos que hacer los teósofos, tenemos que trabajar esos temas para evitar que la gente pueda extraviarse, por eso hay que trabajar con los jóvenes, todavía no están maleados. También trabajar, por supuesto, con las personas de más edad, pero los jóvenes son la gran oportunidad para admitir estas cosas. Los budistas lo hacen muy bien. Nosotros tenemos que empezar a hacerlo también de alguna manera. Bueno, es como yo lo veo. Gracias, Luz Marina. Ángela, Ahora sí, muchas gracias. No, precisamente de la lucidez, pues puede ser que sí sea mucho sentido común, ¿no? Pero yo creo que la lucidez no tiene que ver con la intuición, porque la intuición es un despertamiento de una facultad superior. Por eso el maestro en una de sus cartas que ya se leyeron
le dice a Cine que tiene que desarrollar su intuición espiritual. Pienso Sí. yo, no sé, pero es un comentario, o sea, es lo que yo más o menos puedo captar, o como sea, quizás estoy equivocada, completamente equivocada. Pero, por ejemplo, el intelectual, una mente demasiado intelectual, se vuelve materialista. Claro. También lo dicen los maestros en sus cartas. Y fuera de eso, el, el ser muy intelectual puede la persona caer en orgullo, que es lo que le pasa a una gran mayoría de científicos. Entonces, si viene una persona lúcida, con ciertas capacidades intuitivas y dice algo, no, pues, ¿cómo me va a decir eso a mí? A mí, por ejemplo. Es un ejemplo que pongo, ¿no? O sea, no a mí, no estoy hablando de mí, sino de la persona, ¿no? Del intelectual nato, que cree que siempre tiene la razón porque tiene una memoria o una parte intelectual muy alta. Entonces también los maestros nos dicen, lo que más está matando al ser humano es el egoísmo, la envidia y el orgullo. Entonces yo pienso que también demasiada intelectualidad nos puede traer ese problema. Eso era todo. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias a No, todos. gracias a ti. Sí, yo quiero revisar eso con calma. Vamos a ver la lucidez desde el punto de vista filosófico. En medicina hay un estado premortem. Cuando alguien se va a morir se le llama estado lúcido. Y ese estado lúcido, de pronto, el que está agonizando se despierta y tiene una claridad monumental, se despide de todo, y como si tuviera 18 años, y los llama, comenta con ellos, etcétera. Y ese es el estado premortem. Cuando termina el estado lúcido, la persona se muere. No le pasa a todos los que van a fallecer, pero está ahí en los libros y se habla de lucidez. Y luego y lo que quiero revisar es a través de la filosofía, y luego siguiendo un poco la tónica de los maestros, para ver cuándo la filosofía se extravía. Vamos a ver a los teóricos que hicieron eso, que son de la escuela de Oxford o la escuela de Cambridge, me parece, ¿no? Eso nace en Gran Bretaña. Empieza a tener muchos adeptos porque se hace muy parecida al método científico, y es donde se empieza a cosificar o a materializar la filosofía, y luego quedan del otro lado los otros, los idealistas. Entonces, por eso quiero revisarlo de esa manera, porque a los maestros les toca la época donde están apenas entrando como están haciéndose fuertes. Esta escuela, que tiene abolengo, tiene prestigio, estamos hablando de la época victoriana, es Inglaterra la dueña del mundo, y vienen estos intelectuales de ahí utilizando este pasaporte a decir, nosotros pensamos esto, y a ver quién les dice que no. Con todo, cuando vemos una persona que solita se ha encumbrado, hasta que alguien los baja del pedestal y dice, a ver, son humanos como yo, y como yo podemos mantener un debate. Como hizo, y ahí tenemos experiencias muy bonitas, las que tuvo Krishnamurti con David Hume, respetándose los dos mutuamente, y respetándose mutuamente y entendiendo que están tocando temas a veces con más profundidad Krishnamurti, que no tenía la educación formal que tenía el otro, y el otro respetando lo que dice el primero, y llegas a conclusiones monumentales. Luego tienen la otra sobre la realidad, los dos, donde empiezan también a discutir con Einstein. Eso pasa entre Einstein y Rabindranath Tagore. Y lo mismo, los dos entran en cierta profundidad, y Einstein respetando mucho lo que dice el otro. ¿Y qué pasa? Se quitó sus títulos Einstein y se puso a debatir y a escuchar y a abrirse a lo que estaba diciendo el otro. Y se hicieron grandes amigos, igual que David Hume y Krishnamurti. Tenemos algunos ejemplos de ese tipo. En el caso de Jung, el que le abrió el cráneo un poco a Jung fue un premio Nobel, Pauli. Entonces él estuvo pues, muchos años con Jung explicándole cosas de la física cuántica. Es un premio Nobel. Y entonces Jung aprendió mucho de él y lo trasladó a su orientación psicoanalítica. Entonces podemos ver estos tándems cuando dos intelectos poderosos debaten, se empiezan a generar terceras cosas. Yo creo que son ayudados de alguna manera tratan de poner sobre la mesa cosas complejas que no se han discutido, y surgen cosas gracias a la inspiración que proviene de los seres de luz, y la intuición, que es el canal para que esa inspiración baje. Y luego quitar los prejuicios para que se atreva la persona a expresar lo que está hablando, vía sueños o vía debate y diálogo. Y si eso se da, si realmente se genera este espacio
bonito, es muy hermoso y eso hace el debate bien intencionado, sin ningún estirado que quiera que traiga premeditadamente las respuestas, porque entonces no se van a poder abrir y eso también lo dice Krishnamurti. ¿Se acuerdan cuando da las conferencias en Estados Unidos que le preguntan cuál es la respuesta del mundo? Dice, para eso primero tenemos que ver cuál es la pregunta del mundo. Y le dice la chica, entonces, ¿cuál es la pregunta más importante de la vida? Dice, la pregunta más importante es la que uno hace con el corazón abierto a ser influido. Porque preguntar ya sabiendo las respuestas para tratar de imponer lo que pensamos, eso realmente no nos va a llevar a ningún lado, estamos atrincherados. Y si estamos atrincherados, no vamos a poder entonces llegar a un acuerdo, ni yo voy a poder influirme de lo que ustedes puedan en un momento dado decirme. Y eso, si quieren, luego yo tengo un libro con un norteamericano que se llama Más allá de las diferencias y ahí trabajamos mucho del atrincheramiento. Si quieren, en algún momento dado les presento el libro. Se llama Más allá de las diferencias, editorial Norma, es una editorial colombiana. Y trabajamos cosas bien bonitas en ese libro, que es un diálogo inteligente para que la gente crezca y siempre abiertos a ser influidos. Por eso, bienvenida la crítica. La crítica es bienvenida, siempre estamos abiertos para hacer ajustes y hacemos los ajustes y crecemos y sin ajustes pues estamos atrincherados, no crecemos. Somos merolicos que repetimos lo mismo y queremos que todos piensen lo que pensamos, pero ya nos quedamos, ya estamos muertos en vida, ya no crecemos. Y se trata de que podamos crecer y eso lo hacemos a través del debate. Bueno, vamos a entrar en la próxima clase, vamos a ver el tema este con mucho cuidado, ya se los presenté, y regresamos a la técnica, porque la técnica, pues no sé, es una cosa muy interesante. El taller del lago se va a retrasar, pero en el taller del lago iba yo a hacer la técnica práctica, esta técnica. A lo mejor no se debe hacer, bueno, ya lo consultaré, pero al final de cuentas, si los maestros lo comentan y dicen que no es una facultad, sino que está al alcance de todos, yo creo que lo podemos hacer para que la gente pueda entonces hacer una gimnasia más apropiada del pensamiento y por lo tanto llegar a conclusiones más útiles para que no nos separemos de nuestra naturaleza esencial. Muchas gracias, Ángela, y gracias a todos, siempre.